Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada y hoy tenemos el agrado de contar con una invitada de lujo desde Perú. Ella es Lili Palacios Novella, es licenciada en terapia física y especialista en fisioterapia en neurorehabilitación. Es fundadora y presidenta de la Asociación de Fisioterapia de Neurorehabilitación de Perú. También Eh, queremos mencionar que cuenta con múltiples formaciones y diplomados en neurorehabilitación del adulto, en investigación científica en salud y docencia e investigación universitaria. Es docente de diversos cursos básicos y de especialidad en diferentes universidades de Perú. Bienvenida, Lili. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre polineuropatías. muy buenos días. Primero agradecerles la confianza, Melina, Gabriela, por la confianza depositada en mi persona. Y muchísimas gracias. Sé que a través de por este medio, pues estamos en contacto con colegas no solamente de Argentina, sino de muchísimas partes del mundo, lo cual aprovecho la oportunidad en agradecerles, no a nombre personal, sino a nombre de la fisioterapia, por estar haciendo esto que es algo tan hermoso y dar a conocer al mundo que la fisioterapia en Latinoamérica está a primer nivel, ¿no? Muchísimas gracias. Y estoy a sus órdenes para que ustedes determinen. Muchas gracias, Lili. Un placer tenerte. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de las polineuropatías. Contanos un poco qué son. Bueno, para empezar tenemos que recordar que el sistema nervioso está dividido en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico central tiene por característica estar protegido por masa ósea, como es el cerebro, la masa encefálica, cerebelo, tronco encefálico, todo, y la médula, ¿no? Y el sistema nervioso periférico, que es la otra parte, ya es aquel que está conformado por nervios que salen básicamente de la médula, ¿ya? Y no están protegidos por más nada que no sea la mielina, que es la estructura que va a ayudar, además de proteger y alimentar al nervio, de hacer la transmisión, ¿no? Del fluido nervioso. ¿Ya? Entonces, las polineuropatías es una entidad que abarca muchísimas patologías, muchísimas, ¿ya? En la cual se ven afectados, si fuera un nervio periférico sería una mononeuropatía, ¿ya? Polineuropatía están afectados más de uno, que es la gran frecuencia, y están afectados muchísimos nervios periféricos que en muchos casos incluso pueden llegar a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Es una enfermedad que sí es bastante focalizada, llámese una polineuropatía del plexo braquial, va a afectar solamente al miembro superior, del plexo lumbosacro al miembro inferior y pelvis. ¿No? Pero tenemos otras entidades que son mucho más graves, ¿no? Que abarcan absolutamente todo el sistema nervioso periférico, eh, estos son los casos que pueden llevar a la muerte al paciente. Solamente recordar que el sistema nervioso periférico se divide en dos. El sistema nervioso somático, que es el que está conformado por todos los nervios raquídeos, todo lo que salga de la médula. Todo lo que salga de la médula son, o sea, llámese los 12 pares craneales y los 31 nervios raquídeos, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con el ritmo cardíaco, con la función del hígado, del páncreas, del corazón, en el cual pues los fisioterapeutas tenemos muy poco eh, influencia, pero sí, en algunas oportunidades, si bien no vamos a controlar esa parte, sí podemos evitar mayores complicaciones, que de eso hablaremos más adelante, ¿no? Cuando también se ve afectado el sistema autónomo. No sé si quedó claro lo de las polineuropatías. Sí, quedó bastante claro. En base a lo que mencionabas, me gustaría que nos describieras cuáles son las causas que pueden originar estas polineuropatías y que nos describieras a grandes rasgos diferentes tipos. Y ya una pregunta a modo personal, porque es muy común ahora como secuela de un post-COVID, una polineuropatía del paciente crítico, si pudieses mencionar algo. Sí, por supuesto. A ver,
Las causas son muchísimas, desde la idiopática, que no se sabe por qué, aunque por ahí alguna vez leí en alguna literatura que las enfermedades idiopáticas no existen, sino lo que falta es una buena investigación, ¿no? Que eso es área médica, así que no nos vamos a meter en ese tipo de temas, pero desde la idiopática hasta, por ejemplo, tenemos los temas de compresión, un tumor, un cuerpo un cuerpo óseo que esté en conformación, o sea, después de una postfractura, ¿no? Después de una fractura y comienza a comprimir. Puede ser también de tipo laboral. Los arnés que utilizan algunos trabajadores muy apretados a nivel del tórax para limpiar ventanas o hacer pinturas, o esas cosas que lo hacen a alturas muy, muy altas. Y los arneses a veces no son lo suficientemente anatómicos. Los hacen de la misma forma para todos, y no todas las personas tienen la misma forma, y están horas, horas, horas colgados haciendo sus labores, ¿ya? Y esto comienza a comprimir, 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 por ejemplo, el plexo, ¿ya? O, por ejemplo, a nivel dorsal, ¿ya? Y a la hora que se quitan el arnés, pues se dan cuenta que ese adormecimiento que sentían no desaparece, se dan cuenta que no hay fuerza muscular, y queda ya un problema que puede demorar en recuperarse meses. Polineuropatía, otra causa que tenemos y que son muy comunes, la diabética, la mononeuropatía o la polineuropatía diabética, la alcohólica, aquellas personas, por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales me dicen, pero yo no soy alcohólico, pero ¿con qué frecuencia tú tomas licor, no? Solo los fines de semana, pero no hay un fin de semana que no deje tomar, o sea, un alcohólico social, ¿no? Este tipo de polineuropatías también tenemos por infecciones. El proceso infeccioso es un proceso que va creciendo, va inflamando de manera interna al organismo, ¿no? Y puede comenzar a presionar algunos plexos o algunos nervios. Ya, también podemos tener por quimioterapia, o sea, medicamentosa, por ejemplo, por la quimioterapia, que sabemos que tiene reacciones muy adversas en los pacientes, como una de estas es puede haber una polineuropatía. El proceso cancerígeno en sí, al haber una tumoración que puede estar comprimiendo por mucho tiempo este tejido nervioso, el cual no recibe una buena vascularización, ¿no? Y al no recibir una buena vascularización, pues comienza a producir una especie de isquemia. Y si se lesiona un nervio periférico, ¿tenemos la posibilidad que el nervio periférico vaya creciendo? Sí, sí hay la posibilidad que vaya creciendo. La literatura no se pone de acuerdo, y algunos autores que dicen que el nervio periférico crece a razón de 1 milímetro por día, otra literatura te dice que hasta 4 milímetros por día. No lo sé. Lo que sí es importante es que van a crecer a mayor velocidad con la intervención del fisioterapeuta, ¿no? Entonces ese es un dato que debemos de considerar muchísimo. Así rapidito, si tienes una polineuropatía por compresión del plexo braquial, vamos a medir el miembro superior del paciente, ya mide pues no sé, 50, 60, 70 centímetros. Entonces, si agarramos la teoría de 1 milímetro, pues vamos a decir son 2 años, 700 días. Si agarramos la teoría de los 4 milímetros, entonces sería un promedio de 6 meses. Yo no me peleo con los pacientes, les digo que es un promedio de 2 a 3 milímetros por mes, pero que es más de un año cuando es plexo braquial. Y hay que explicarle al paciente, ¿no? Para que entienda, pero ¿por qué? Porque la recuperación es muy lenta cuando es plexo braquial o plexo lumbosacro. Es muy lenta. Y los pacientes pueden aburrirse, dejar el plan de tratamiento, porque no ven mejoras inmediatas. Hay que explicarles, llevarles al convencimiento que necesitan la fisioterapia, si no su recuperación no va a ser lo mejor posible, ¿no? Bueno, dentro de las otras causas son el sistema inmunitario, ¿no? Ataca, o sea, el mismo organismo ataca al propio sistema nervioso periférico. El ejemplo clásico es el síndrome de Guillain-Barré. Dentro de ellos, de estas polineuropatías, también tenemos la enfermedad de Miller-Fisher, ya, que tiene otro tipo de características, pero todas lo que tienen en común es la parálisis, ¿no? Y la falta de sensibilidad. Y hablando de COVID, hay muchísimas causas. Actualmente estamos viendo acá en Perú
ya los casos post-COVID, en el cual vemos casos de parálisis. Son dos los grandes motivos que encontramos acá. La falta de movilidad durante la etapa aguda, ¿no? La falta de mantener el rango articular completo. Ya cuando el paciente con COVID ha mejorado un poquitín, el fisioterapeuta no solamente debe de entrar, o debió de haber entrado, para la parte respiratoria, que sabemos que se le dio muchísima fuerza a la parte respiratoria, sino también para la parte motora. No, hacer que este sistema nervioso periférico, que está en total relajo por los medicamentos y por la misma postura que ponen al paciente, necesita algún tipo de estimulación. Un simple masoterapia tipo amasante, ¿no? Tipo como amasar, bueno, se llama amasante, como amasar masa para mover todas esas fibras musculares, y al mismo tiempo estamos activando las bombas de retorno venoso. Al activar las bombas de retorno venoso, estamos mejorando la circulación sanguínea a nivel de miembros distales, llámese pantorrillas, llámese manos. Eso hubiera sido una muy buena manera. Como todavía tenemos casos de COVID, y ya sabemos que va a quedar como una endemia a nivel mundial, entonces ya hemos aprendido la lección y sabemos que un paciente con COVID no solamente tenemos que ver la parte respiratoria, sino también la parte motora, los rangos articulares, mantener una buena alimentación de la fibra muscular, y a su vez esto va a influir en una buena alimentación del nervio, ¿no? La otra razón que se ha encontrado es en sí, ustedes saben que todos sabemos que el COVID todavía sigue en estudio, y cada vez seguimos encontrando nuevas cosas que nos sorprenden del COVID. Como una causa secundaria es que ataca en sí ya el fluido y al sistema inmune, ¿ya? Y esto no solamente ha llevado a casos de polineuropatía, sino en los casos más graves ha llevado a ACVs, ¿no? A ictus, a accidentes cerebrovasculares, ¿no? De tipo isquémico. ¿Ya? Entonces, el COVID realmente nos ha ocasionado, ha despertado, creo que dos ventajas que yo encuentro del COVID es que ha despertado una nueva área de investigación en el mundo de la medicina, y también de lo que nos compete a los fisioterapeutas, ¿no? Replantearnos muchas veces cómo vamos a enfocar el plan de tratamiento de estos pacientes, y la virtualidad, ¿no? Que es otra de las cosas que yo veo como ventaja del COVID, pero después, bueno, ya. Entonces, esas serían las razones en masa para los pacientes con COVID. Actualmente, cuando vemos pacientes que nos mandan, pacientes con COVID, yo no quiero entrar en discusiones con el área médica, no, fisioterapia respiratoria, y digo, ya, ok, fisioterapia respiratoria. ¿Qué pasa con el área motora? No podemos descuidar el área motora. Ya, y área motora no me estoy refiriendo solamente a la jaula torácica, que hay que mantener el tamaño, la elasticidad, los músculos intercostales tienen que estar lo más flexos posibles, tenemos que activar el diafragma, tenemos que tener nosotros un buen trabajo de la ampliación. Al ampliar la jaula torácica, estamos aumentando las ápices, pero muchas veces decimos, ¿no? Pero ¿por qué la zona apical no sube? Si yo estoy haciendo un buen trabajo cardiorrespiratorio, sí pues, pero te estás olvidando de los pectorales, te estás olvidando de los trapecios, te estás olvidando de los escalenos, ¿no? O sea, el problema respiratorio no es del cuello para abajo, hasta el diafragma, hasta el apéndice sifoides, ¿no? El problema es todo. Recuerden que nosotros estamos envueltos por una vaina, las fascias musculares, ¿no? Que no solamente están relacionadas, hablando de COVID, con la jaula torácica. Tenemos que relacionarla desde la cabeza hasta la punta de los pies. Todo eso converge. Entonces, si no le damos que el área médica no ve esta parte, porque no tiene por qué verla, porque no conoce de fascias, no conoce de fibras musculares como los fisioterapeutas, que nosotros sí lo conocemos. Nosotros sabemos que si hacemos una buena manipulación o una buena activación a nivel del tendón de Aquiles, a nivel de tobillo, y si nosotros deseamos y es nuestro objetivo, puedo activar cabeza, tranquilamente, ¿no? Teniendo cuidado de los surcos óseos que vaya a usar, qué sé yo, la técnica que vaya a usar. Yo utilizo muchísimo FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, y me da excelentes resultados. Entonces, teniendo ese conocimiento que yo a través de cabeza puedo activar el pie, o a través del pie puedo activar cabeza, los fisios tenemos que comprender que ver a un paciente respiratorio no es solamente ver jaula torácica, ¿no? Sino tenemos que ver
el completo del ser humano, ni acá viene un conflicto, por lo menos en Perú, no sé cómo será en otras partes, ¿no? Los colegas que son cardiorrespiratorios, a quienes le doy las gracias, han atendido a algunos familiares míos en tiempo de COVID, ya, pero tenemos que comprender que antes de ser cardiorrespiratorios, antes de ser, en mi caso, neurorehabilitadora, somos fisioterapeutas. Y el fisioterapeuta ve todo, vemos el todo, ¿no? O sea, si yo soy cardio, solamente veo tronco. No son todos los colegas, gracias a Dios, no son todos, pero sí algunos, que hay que, y generalmente la gente muy joven, ya que hay que direccionarlos y decirle, bueno, ¿sabes qué? En primer lugar, somos fisios. No sé si con esto respondo la interrogante sobre COVID. Sí, la Sí, verdad claro que sí. que bastante clara la explicación. Gracias. Bien, y ahora para ir, lo nombraste, uno de los tipos de polineuropatía es el Guillain-Barré. Nos gustaría adentrarnos ahí un poquito más y que nos dijeran básicamente qué es y cuáles son los síntomas principales. Ok, sí, o sea, dentro del título de polineuropatías tenemos dos grandes tipos, las agudas y las crónicas, ¿ok? Y dentro de lo que representa la polineuropatía y que tiene nombre propio, es el síndrome de Guillain-Barré. Ya, el síndrome de Guillain-Barré es una entidad desmielinizante, ataca la mielina. La causa generalmente se aduce que es inmunitaria. Ya ha habido muchos casos por picaduras del Zika, que creo que también en Argentina hubo el problema del Zika, ¿verdad? Bueno, acá en Perú también. Ya, y un dato que les doy acá en Perú, y que fue a nivel mundial, ¿eh? Antes del COVID, en el año 2019, tuvimos una especie de epidemia, ya acá en Perú, de Guillain-Barré. Normalmente, en el quehacer diario, yo trabajo desde la unidad de terapia intensiva. O sea, yo tengo esa gran ventaja de agarrar al paciente en UTI, luego lo veo en UCIN, unidad de cuidados intermedios, y finalmente lo veo en el gimnasio. O sea, le hago todo el recorrido. Nosotros, en el Hipólito Unanue, en el hospital donde yo trabajo, me dan al paciente Perico Pérez, ¿ok? Y yo voy a atender a Perico Pérez desde que está con 4 días de la lesión, cualesquiera que sea, hasta que pase 6 meses, 8 meses, 1 año o 3 años, depende de la lesión, y yo voy a seguir su recorrido, lo cual es una gran ventaja porque tú sabes que falla, tú sabes que está, ¿no? Entonces, antes del 2019, pues lo que veía en estadio agudo de Guillain-Barré era 1 o 2 casos al año. No había más, 3 ya, bueno. En el 2019 llegué a tener 70 pacientes con el síndrome de Guillain-Barré en estadio agudo, cual era muchísimo, muchísimo. Esto nos llevó a investigar en el Instituto de Ciencias Neurológicas acá en Perú. Se hizo todo un trabajo de investigación y bueno, era un tema muy interesante. Llegaba del África, tenía un historial, pero tenía que ver gran parte con la picadura de este mosquito del Zika. ¿Ya? Ahora, dos teorías, ¿no? ¿Lo provoca el Zika o lo transmite el Zika? ¿No? Entonces, por ahí se llegó a la conclusión que aparentemente era el transmisor, no que lo produciera. ¿Ya? Entonces, si vamos a hablar de qué produce al síndrome de Guillain-Barré, como te digo, básicamente es inmunitario. Algunos casos se relacionan, como todas las polineuropatías, con consumo de alcohol, con el problema de diabetes, con drogadicción, pero que es igual que todas las polineuropatías, ¿no? Tenemos pacientes que consumen sin querer vapores negativos. Por ejemplo, las personas estas que hacen el teñido del cabello, ya el amoníaco, ya las personas que pintan a brocha gorda, o sea, las que pintan paredes, estas personas deberían de usar un buen respirador. Ya, y hemos tenido casos de estas personas, entonces se dice, ¿pero por qué? Bueno, estos vapores han atacado al sistema nervioso periférico y producen una desmielinización. Entonces, si el sistema nervioso periférico se ve sin mielina, tenemos un gran problema. ¿Cuál es la función de la mielina? La mielina, número 1, recubre al axón. Al recubrirlo al axón, tiene dos funciones: protegerlo, alimentarlo, y además ahí están las células de Schwann, con los nódulos de Ranvier, que hacen que el transporte eléctrico, ¿ok?, del sistema nervioso salte. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos movimiento. Si está totalmente plano la vaina de mielina o desaparece la vaina de mielina, entonces tenemos ahí, ¿por dónde se conduce el fluido eléctrico?
no hay. Y si me permites, hablando de COVID, también ahí había un pequeño problema. El paciente que no se le movilizaba, lo que no se usa, queridas colegas, lo que no se usa, desaparece. Ya lo sabemos, o se atrofia. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré destruye la mielina. Pero en el COVID, el síndrome de Guillain-Barré, la polineuropatía por COVID, es por falta de uso. Y como no se usaba, la mielina, las vainas de los nódulos de Ranvier se aplanaban. Por falta de uso, por falta de estímulo. Entonces, cuando tenemos esto, se llama una polineuropatía del paciente en estado agudo, que solamente lo vemos en UTI. ¿Ya? Bueno, también hay pacientes encamados en su casa y que nadie va y los moviliza. También se ha visto ahí. Entonces, el médico te llama y te dice, este es un paciente con una polineuropatía del paciente en estado crítico. La primera vez que escuché ese nombre dije, ¿what? ¿Qué me estás hablando? No te entiendo. ¿Ya? Y el doctor, gracias a Dios, siempre te explica, ¿no? Si tú le preguntas, no, mira, Lili, pasa esto con la mielina, bestial. ¿Ya? Estos pacientitos que tienen polineuropatía del paciente en estado crítico, que es una no desmielinización, sino una hipotrofia de la mielina, a mí me encantan porque salen en 2 meses. Rapidísimo lo sacas. En el COVID también deberíamos sacarlo rapidísimo. ¿No? Pero ¿cuál es el problema? Que además de este proceso de hipotrofia de la mielina, hay un problema respiratorio y otros problemas agregados, ¿no? Entonces, el COVID es multisistémico. Entonces, esta es una explicación más del porqué de la polineuropatía en los pacientes con COVID. ¿Ya? Pero vemos que todas las causas, el fisioterapeuta está incluido. El kinesiólogo, como se le llama en Argentina, está incluido. Si no intervenimos de estadios agudos, las consecuencias van a ser malas. Entonces, ¿qué es lo que hace el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el neurorehabilitador? Reducimos el tiempo de estancia hospitalaria y reducimos ese tiempo de invalidez del paciente, que es tan importante. Lo devolvemos a su vida diaria pues, mucho más pronto. Bien, volviendo a lo que es el síndrome de Guillain-Barré, como les digo, es una destrucción desde destrucción por partes de la mielina, en un nervio periférico hasta la destrucción total de la mielina y del axón, en el cual ya ahí la cuestión se nos vuelve muy, muy complicada, porque ya es el axón el que está siendo atacado, ¿no? Como les decía, las causas, o sea, ¿qué más puede ocasionar esto? Diabetes, alcohol, lo que les dije, la aspiración sin querer, obviamente, de ciertos vapores que van a dañar el sistema nervioso, la falta de oxigenación, ¿no? Por algún tipo de compresión que puede haber. Pero en el caso de Guillain-Barré es general, te abarca todo. En los casos más severos te abarca incluso, como son nervios periféricos, solo ataca los nervios periféricos. Ya puede ocasionar incluso una parálisis facial periférica, con las consecuencias que esto trae. No, alguna vez vi un paciente, y esto también me llamó muchísimo la atención en esta época que les dije en el año 2019, que tuvimos esta epidemia, un paciente con Guillain-Barré y que comienza a hacer clonus. Comienza a hacer clonus, lo evalúo y también tenía Babinski positivo. Entonces lo llamo al doctor y le digo, doctor, ¿tienes tu...? No, Lili, me dice, ¿cómo va a tener clonus? Estás evaluando mal. Me dice, si es periférico. Imposible que haya clonus en un paciente periférico. Le digo, bueno, entonces estoy evaluando mal. A ver, vaya usted a evaluar. ¿No? Y el doctor encontró que había clonus y que había también Babinski. ¿No? Entonces, ahí se nos complicó el asunto porque el sistema nervioso periférico no tiene este tipo de sintomatología, que es sintomatología de la vía piramidal, o sea, del sistema nervioso central. El paciente tuvieron que volver a hacerle exámenes, y no fue un caso, fueron varios casos que tuvimos, en el cual se hallaba, o sea, era ya un síndrome que sigue en estudio, pero esto del COVID lo cortó, ¿ya? ¿Cómo es posible que el síndrome de Guillain-Barré también esté afectando al sistema nervioso central? Porque estos son síntomas solamente del piramidalismo, o sea, de la vía piramidal, sistema nervioso central. ¿No? Pero bueno, eso ahí queda para nuestros futuros estudios, que debemos de hacerlos de la mano con el médico, en este caso con el neurólogo, el intensivista, con quienes nosotros somos hermanos, en mi caso, ¿no? El área que yo trabajo. Los síntomas son parálisis. El principal problema es la parálisis, o sea, la parte motora.
pero también hay algunos pacientes que presentan la parte sensitiva, en menor cuantía, pero también la parte sensitiva. Generalmente se les considera enfermedades ascendentes y parejas simultáneas, vale decir, pies, ¿ok? Va subiendo por miembros inferiores, por lo que es pantorrillas, cadera, qué sé yo, también manos, simultáneo, pies y manos, va subiendo por antebrazo, brazo, qué sé yo, llegando hasta cabeza y cuello. ¿Cuánto puede demorar esta instauración del síndrome de Guillain-Barré? Tenemos casos que se instaura en horas, colegas, en horas. El paciente se acuesta y al levantarse dice, no sé, me siento medio malito, como que no puedo levantar bien la mano, qué sé yo. Ya, en algunos casos me dicen, yo me levanté así y mis hijas me dijeron, ya, es estrés, mamá, descansa hoy día, estás muy agotada. Error. No, no era estrés, era el síndrome de Guillain-Barré que se estaba instaurando. Entonces, se puede instaurar en horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, como se puede instaurar en semanas. Estas que se instauran en semanas, si bien tienen el beneficio que el paciente puede ir haciendo los chequeos, ir viendo por dónde ve el tema, tenemos el gran problema que su recuperación, porque no es que avance y avance y avance, no, avanza 20 días, 31 meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y va a parar, ¿no? Y luego, para recuperar estos pacientes de Guillain-Barré es muy complicado, es muy complicado. En líneas generales, el síndrome de Guillain-Barré se instaura en horas, en la gran mayoría de pacientes. Se instaura en horas, no todos llegan a una fuerza muscular de 0, gracias a Dios. Vamos a la unidad de terapia intensiva o hospitalización y puedo encontrar un paciente de fuerza muscular 0, del cuello para abajo 0, problemas para hablar, tiene parálisis facial, le estoy hablando de los casos más graves, ¿no? Parálisis facial periférica, no puede hablar, no porque hay un problema central, sino porque no puede articular bien la lengua, porque se ha activado también el nervio hipogloso, ¿ok? Está afectando, no puede conversar muy bien, lo peor, no puede respirar, que son los tipo Landry, si no me Guillain-Barré tipo Landry, o algunos llaman polineuropatía tipo Landry, en el cual ya definitivamente estos pacientes tienen que colocarles un tubo orotraqueal, o en el peor de los casos, hacerle una cesárea médica, no, hacerles una incisión para colocar el tubo a través del traqueótomo. ¿Ya? Pero gracias a Dios, no todos son de este tipo. Podemos encontrar un paciente de Guillain-Barré con fuerza muscular 3, fuerza muscular 4, ¿no? Una pequeña debilidad. Ya, o sea, no hay algo que sea estricto, no, tienes que ir y evaluar. No todos los pacientes de Guillain-Barré son iguales. Algunos tienen afectación de la parte sensitiva, sienten adormecimiento, sienten calambres, que eso se llama, lo que se llaman las parestesias. Ya, algunos tienen disestesias, es una sensación de fastidio, no, les roza la sábana y no les duele, sino les fastidia. ¿Ya? Y Bien. muchas veces la familia no entiende eso y dice, ay, este está engreído por la enfermedad. No, no, es una disestesia. La disestesia es aquella sensación que tú tienes de desagrado, que si no es tratada a tiempo, y eso también intervinieron los fisioterapeutas para tratarla con terapia contraste, ¿okay? Se puede llegar a convertir en una algia, ¿no? O sea, en algo doloroso, que no lo es. ¿Ya? Bueno, esto que les estoy mencionando, las falsas sensaciones, en algunos casos hay dolor, pero generalmente el dolor está relacionado con la falta de movimiento. A veces hacemos rangos incompletos, cuando debemos de trabajar los rangos completos, sin ocasionar dolor. Y yo voy y veo a un pacientito y de repente hago una extensión de muñeca de 45 grados. ¡Au! Me duele. Ok, hasta ahí nomás. No debemos de trabajar con dolor, nunca con dolor. Luego puedo aplicar una técnica de FNP, lo cual me va a ayudar muchísimo. Ya, puedo aplicar una técnica de Bobac, lo cual me va a ayudar muchísimo. Puedo aplicar una técnica de terapia manual, también me va a ayudar muchísimo. O sea, cualquier cosa que no implique dolor, ¿no? En el segundo, tercer movimiento, les aseguro que ustedes ya no están en 45 grados, sino ya están en 60, en 70, que sí, hasta llegar al rango de los 80 grados promedio, ¿no? Pero no debemos decir, ay, le duele, no, no lo toco. No, no, esa es una muy mala estrategia. No, debemos de tratar al paciente sin dolor,
pero tenemos que dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Si lo encuentro en 45, pues mínimo lo dejo en 60, 70 grados, ¿no? Otro problema que puede llegar a tener estos pacientitos, pero ese es en el estadio agudo nada más, y que muchas veces tiene que ver, como es un proceso inflamatorio, ya, también tiene que ver con el estrés del paciente en esos momentos. Puede llegar a usar una sonda de Foley, ya, porque no hay control de esfínter urinario. Pero repito, eso es solamente en el estadio agudo, porque no debiera de afectarse. No debiera de afectarse. Lili, me gustaría Sí, destacar lo que estás mencionando, que es muy importante a la hora de tratar a un paciente con Guillain-Barré, el hecho de tener en cuenta que empieza de miembros inferiores y luego va ascendiendo al resto del cuerpo, se va perdiendo la movilidad, la presencia de dolor, que muchas veces es un impedimento para realizar varias actividades, pero no por eso hay que dejar de tratarlo, sino al contrario, realizar movimientos, primero teniendo los conocimientos, siendo fisioterapeutas, sabemos que podemos aplicar primero, pero sí cómo trabajar con el dolor en base a las posibilidades del paciente y luego seleccionar la técnica o el método que consideramos más adecuado en este tipo de afectación. Así que la verdad que me parece muy importante esto que estás mencionando, brindando herramientas y sugerencias para fisioterapeutas. te agradezco. Sí, no todos los pacientes llegan a UTI, felizmente. Solamente llegan a unidad de terapia intensiva los que requieren un aparato respirador. No, pero no todos llegan a UTI. Repito, no todos son fuerza muscular 0, puedo encontrar pacientes con fuerza muscular 3, ¿no? ¿Cuáles son lo que más nos causa trabajo? Lo que más nos causa trabajo recuperar, ¿no? Número 1, la flexión y extensión de dedos de la mano nos causa muchísimo trabajo. Entonces yo digo, si eso es lo que nos causa trabajo, ya desde estadios iniciales ya lo trabajo, ¿no? Desde el primer momento. Ahí venía el ejemplo que di hace un momento, Gabriela, de si le duele, hay que trabajarlo igual, pero sin dolor. Buscar estrategias que no le ocasionen dolor. Si ya estamos en gimnasio, ¿no? Podemos utilizar compresas húmedas calientes, algo simple, que nos va a ayudar antes de la movilización, una masoterapia, una liberación de fascias, empezar por piel, soltando, llegando a los tejidos más inferiores, puedes utilizar un Siriax, puedes utilizar una liberación de terapia manual, no sé, lo que tu conocimiento te dé, lo que manejes, porque no todos los sitios manejamos todo, ¿no? Cada uno en su especialidad pues maneja, pero todas las especialidades tenemos técnicas para calmar el dolor, todas tenemos técnicas para liberar tejidos musculares, para liberar fascias, para descontracturar. Utilicemos todo eso antes de la movilización. Pero yo lo que iba, mi recomendación es que en una sesión no puedes salir sin haber movilizado al paciente. Y que el paciente vea que tu trabajo es óptimo, o sea, que nuestro trabajo es óptimo, para que en la siguiente sesión nos reciba, es más, nos espere con ansias. No, porque si le vamos a ocasionar dolor, ese paciente no va a querer vernos. Si lo tratamos con desdén, si lo tratamos de una manera, ya señor de la cama 45, no, el señor de la cama 45 tiene un nombre y un apellido. ¿No? Entonces, personalizar, hacer que el tratamiento sea personalizado y el paciente así lo percibe, nos va a respetar y nos va a querer. Y ese simple hecho de querernos y de respetarnos hace que su sistema nervioso, su sistema inmunitario aumente. Y su mejora también va a tener otro camino, no solamente la parte motora, ¿no? Sino la parte inmunitaria también va a comenzar a mejorar. Sabemos que el estrés, y eso se decía mucho en el tiempo de COVID, por favor, relájense, busquen modo de relajarse, porque el estrés baja nuestro sistema inmune y no queremos eso, ¿no? Sino queremos que suba. Entonces, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, no solamente somos colegas profesionales que nos dedicamos al movimiento, sino que lo que hacemos a través del movimiento, gracias al movimiento, es acercarnos a seres humanos en los cuales tenemos que buscar empatía, tener empatía con ellos y buscar que ellos confíen en nosotros. Y les aseguro que teniendo esas herramientas psicosociales, nosotros vamos a tener muchos mejores resultados con los pacientes. Yo algo que le digo siempre a mis alumnos, tengo más de 36 años o 37, a veces me olvido, prefiero olvidarme cuántos años de experiencia universitaria, ¿ya? Y siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes piensen que ese pacientito que ustedes están atendiendo puede ser su mamá, puede ser su abuelito, o pueden ser ustedes de acá a un tiempo. ¿Cómo les gustaría a ustedes que los atiendan?
¿no? El señor de la gonartrosis o el señor Juan Pérez que tiene gonartrosis, ¿no? Entonces, siempre ponerse en el lugar del pacientito, ya, o poner a un familiar muy querido en lugar del pacientito, y vamos a ver cómo nuestra óptica va a cambiar. Utilizar electroterapia en Guillain-Barré en estadios agudos es una locura. ¿Por qué? Porque el Guillain-Barré afecta a todo. Entonces yo tendría que poner al paciente dentro de una tina con agua y ponerle 2 electrodos para darle movimiento a todas las fibras musculares, cosa que es imposible. Entonces lo que hacemos es full kinesioterapia, full kinesioterapia. No debe haber un solo grupo muscular en una sesión que no movilicemos. Sí, licenciada, pero es una cuadri. ¿Cómo hacemos? Divide tu tiempo. O si no, hoy día, porque en hospitalización, por lo menos acá en mi hospital, en hospitalización vamos todos los días a ver a todos los pacientes. Los lunes, miércoles y viernes le vas a ver tronco superior. No, los martes, jueves y sábado le vas a ver tronco inferior. Recordar que, creo que ya lo he mencionado, antes del movimiento tenemos que liberar. Si yo no quiero ocasionar dolor, por favor, liberemos. No solamente la articulación, ojo, no solamente la articulación, sino en sí el tejido. Ustedes tocan al paciente que no se ha movilizado 5, 6, 7, 10 días, tocan al paciente a nivel de las grandes masas musculares, en antebrazo, en brazo, en pantorrilla, en muslo, y ustedes van a notar que hay como una especie de, es como tocar una caja, ¿no? Porque no hay movilidad. No hay movilidad. Entonces nosotros tenemos que comenzar a buscar esta movilidad de los tejidos superficiales e ir introduciéndonos hacia los tejidos más inferiores, ¿no? Y eso el paciente lo nota. Algo que es muy importante dentro del abordaje terapéutico, aparte de la parte afectiva y empática, ya es definitivamente la parte respiratoria, ¿no? O sea, de nada sirve que nosotros vayamos a movilizar a un paciente, ¿ya? Y hay muchos colegas pues que no les gustan las expectoraciones, las secreciones bronquiales y esas cosas, entonces con un poquito de falta de ética no lo realizan para evitar sentir pues, desagrado que tienen ante estas cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este paciente? ¿No? Sencillamente que se va a infectar, le va a dar una neumonía, puede fallecer, ¿no? Como a veces le digo a mis alumnos, va a fallecer con los rangos articulares completos, no te preocupes, pero va a fallecer, ¿no? Entonces hay que priorizar, sin dejar de hacer, ¿no? O sea, priorizo la parte respiratoria sin dejar de movilizar. Ya, priorizo la parte motora sin dejar de ver la parte respiratoria, dependiendo del estadio en el que esté el paciente. Muy importante en estadio agudo, por favor, es el control postural pasivo, ¿no? Como en qué forma deben de estar los miembros superiores, rotación externa, extensión de muñeca y dedos, leve flexión de muñeca para no perder el hueco palmar, que es tan importante en el ser humano. Los pies ya no se utilizan 90 grados de dorsiflexión, o sea, el punto cero entre la dorsi y la planta, sino son unos 80 grados promedio, ¿ya? O 10 grados, como ustedes quieran decirlo, que va hacia la plantiflexión. Una plantiflexión de 90 grados totalmente va a terminar lesionando o causando dolor a nivel de pantorrilla, a nivel de gemelos, ¿no? Entonces, ese tipo de tener creatividad para tener un control postural en estadio agudo es muy importante. Los resultados que nosotros veamos, positivos o negativos en nuestros pacientes, es porque en el estadio agudo o se hizo bien o se hizo mal, ¿no? Entonces los colegas que van a estadios agudos, ahí empieza la madre del cordero. Ya, educar al paciente, educar a la familia, enseñarle un lenguaje sencillo a la familia y al paciente para que sean partícipes del proceso de rehabilitación. Y tenemos el triunfo asegurado en base a eso, dentro de las limitaciones que le permite al paciente con Guillain-Barré o con polineuropatía mejorar, ¿no? Bien, Lili, la verdad que súper claro lo que nos has contado del abordaje terapéutico del paciente con Guillain-Barré. Y ahora nos gustaría, si querés brindar tus redes sociales o cómo te pueden contactar aquellos que quieren seguir lo que haces, das cursos, así que cómo te pueden contactar. Sí, bueno, básicamente estoy en el Facebook con mi nombre, Lili Palacios Novela. Manejo el Instagram, pero no lo manejo con fines terapéuticos, o sea, de fisioterapia, honestamente, más sociales. Ya estoy también con mi nombre, Lili Palacios Novela. Dicto cursos, así que
Nada, cualquier cosa que deseen a través del Facebook, básicamente, o del Instagram, que se me busca. A veces me escriben colegas del interior del país, me han escrito colegas también de Bolivia, de Colombia, ya en el cual me piden algunas ideas sobre planes de tratamiento, lo que siempre les pido, por favor, mándame un video de 10 segundos, de 15 segundos, de 20 segundos, porque necesito la evaluación. Algo que es muy importante para todos los fisioterapeutas, no puedes atender a un paciente si no evalúas. Así de simple. ¿No? O sea, en mis conferencias siempre digo, si un fisioterapeuta usa cualquier pretexto para no evaluar, no hay tiempo, lo que fuera, quítenle el título, no merece ser fisioterapeuta. Así de simple. ¿No? O sea, nada, a través de las redes mi nombre. Muchísimas gracias, Lili, por participar. La verdad que estamos muy contentas de haber tenido Gracias a nuestra primera ustedes. entrevistada desde Perú. Hace mucho que queríamos tener colegas de Perú, así que estamos muy contentas y la verdad que me encantaron tus recomendaciones. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la oportunidad, ¿no? De dar a conocer un poquito mi experiencia. Tengo 38 años en este campo, ya, y a veces me dicen que la edad, pues no me siento, o sea, tengo 60 años, pero me siento de 40, o sea, ¿qué hago? O sea, es mi espíritu, ya, y algo que amo de sobremanera, es ser fisioterapeuta. Yo quiero, a través de las redes de ustedes, pedirles su apoyo a los colegas a nivel latinoamericano y a nivel mundial, porque en Perú tenemos un grave problema. No somos fisioterapeutas, somos tecnólogos médicos, que es un nombre. No, somos tecnólogos médicos y la fisioterapia está dentro de la tecnología médica. Entonces, estamos en una lucha legal, también soy sindicalista, tengo de todo un poco. Estamos yendo al Congreso en estos momentos, hemos presentado 3 proyectos de ley. Ya, hay colegas de Argentina que nos han apoyado, nos han mandado videos y todo lo demás, ya, porque necesitamos los peruanos, los fisioterapeutas peruanos, los kinesiólogos, los pares, salir de la tecnología médica para ser fisioterapeutas cabales. ¿No? Así que si en algún momento necesito el apoyo de ustedes a través de su red social, las voy a fastidiar con este tema. Gracias por la oportunidad nuevamente. Será un placer para nosotras ayudarlos a nuestros colegas peruanos, así que siempre vas a tener una mano de nosotras para ese sentido. Así que muchísimas gracias, Lili, nuevamente. Un placer estar charlando con vos y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.